Buenas noches, queridos radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa En Frecuencia con Jesús. Igualmente a todos nuestros amigos que nos están ya sintonizando vía streaming en nuestra transmisión completamente en vivo por Facebook Live. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Martes 21 de enero 2025, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Atmósfera 91.3, una noche fría y llena de testosterona. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de hoy ya vemos puros caballeros en cabina, David en los controles, Odrich aquí en el manejo de las cámaras y nuestro invitadazo de la noche del día de hoy, Abdiel Zapata, a quien en un momento más le daré la bienvenida como se debe. ¿Por qué antes? Quiero recordarte, querido radioescucha, querido amigo que nos sigues en nuestras transmisiones vía redes sociales, que hay formas de que tú interactúes con nosotros. Directamente aquí en cabina tenemos nuestra línea de WhatsApp 44 42 20 25 89 para que nos puedas hacer llegar tus comentarios, tus mensajes. Nos dará mucho gusto poder recibirlos y darte alguna respuesta. Directamente nuestra transmisión a través de interactuar con nuestra publicación, con nuestra transmisión en vivo, ahí en Facebook para todos los que nos estén siguiendo. Igualmente lo puedes hacer vía Instagram, donde también nos encuentras como Atmósfera 91.3 y finalmente en la web www.atmosfera913.com, donde también tienes forma de interactuar con esta estación y con todos nuestros contenidos. Bueno, y esta noche ya adelantaba yo que está por aquí Abdiel Zapata. Abdiel, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Julio, buenas noches a toda la audiencia, gracias por invitarme, gracias por dejarme ser parte de este espacio. Bueno, pues para nosotros es un gusto y sobre todo porque como ya la mayoría de los que nos ven, nos siguen, nos escuchan, lo saben, pues ni modo, te topaste con el conductor menos estándar de esta estación y tengo que decirte que el título que le has dado a la charla del día de hoy me está causando comezón en la garganta. Porque Abdiel, queridos radioescuchas, queridos amigos en Facebook, nos está proponiendo hablar de un tema que me hace pensar en algo que ahorita les comento, porque quiere platicarnos tocando las cicatrices de Cristo. Y tengo que ser muy sincero contigo, diría yo, ouch, como para qué quiero tocar cicatrices, qué sentido tiene, y me hiciste pensar en el relato que está en el Evangelio de Juan, de aquel apóstol que una vez que resucitó Jesús y le dijeron que estaba resucitado, dije, yo no te creo, ¿no? Yo hasta que no ponga, hasta que no vea y no ponga el dedo en la llaga, yo no voy a creer que está resucitado. Algo así me estoy imaginando, ya me corregirás o ya reafirmarás si la idea va por ese sentido. Sí, claro, Julio, mira, pues realmente el tocar las cicatrices, yo lo quiero en esta charla ponerlo como un acto muy simbólico, muy profundo. ¿Por qué? Porque cuando conoces a una persona y la empiezas a tratar, empiezas a saber quién es, puedes tener la suficiente intimidad para conocer incluso sus cicatrices. Ok. Sí, por ejemplo, yo tengo cicatrices aquí en mi cabeza. Tú no sabes cómo me llegaron esas cicatrices aquí. Pero si nos empezamos a conocer... Aquí Sam podría tener una mala idea de cómo, ¿no? Porque ajá, sí. Yo tengo otra por aquí también. Todos tenemos cicatrices por donde sea. Pero solo sabiendo la historia, solo conociendo, solo interactuando con esa persona puedes conocer, ¿no? Y precisamente a eso me refiero. O sea, el conocer íntimamente y profundamente a Cristo Jesús nos lleva a tocar esas cicatrices que por amor, por nosotros, Él decidió que se las hicieran. Órale. Y ahora ya me cambiaste el pensamiento, porque entonces, como suelo hacer de repente comparativos, porque nuestra audiencia es muy diversa, lo sabemos, tenemos gente, digamos, adulta, también hay familias que nos acompañan en las transmisiones con niños. Ya me hiciste pensar justamente en una película de estas infantiles de la casa productora de Disney, de un personaje que decía que no quería que le repararan sus abolladuras porque decía que cada cicatriz, cada abolladura
contaba una historia y que esas se las había hecho regularmente en compañía de su mejor amigo. Entonces, bueno, por ahí vamos. Bueno, ayúdame entonces a entender, si vamos a hablar de esto de que las cicatrices representan experiencias o representan probablemente sacrificios o circunstancias difíciles que dejan una huella física en nuestra vida, ayúdame a entender de qué tipo podrían ser estas cicatrices o cómo se están generando. ¿Qué son estas cicatrices que tú nos propones el día de hoy? Tocar de Cristo. Bueno, primero vamos a ver qué es una cicatriz, ¿no? Una cicatriz, como ya lo mencionábamos, es alguna herida que tienes en tu cara, en tus manos, en alguna parte de tu cuerpo. Y generalmente cuando te haces una herida, empieza a sangrar y empieza todo un proceso de cicatrización. Esto se vuelve una costra y luego esa costra se cae y ya no te duele, o a lo mejor sí te puede doler en algún momento, pero esto se cae, se desprende y finalmente te queda un parchecito, que a final de cuentas eso es lo que sería una cicatriz de forma carnal, ¿no? ¿Cómo sabemos que esa cicatriz ya cicatrizó? Pues simplemente tócate y si te duele, pues quiere decir que todavía está en proceso, ¿no? Pero si ya no te duele, entonces quiere decir que ya superaste ese proceso de cicatrización. Ahora, en la parte del alma, en la parte de esas cicatrices que han generado en nuestra alma, pueden ser momentos traumáticos, pueden ser pérdidas, fracasos, culpa, arrepentimientos, desamores, que generan un dolor o un daño en tu alma, ¿no? Que quizás pienses que es irreparable, pero a raíz de esto empieza a causar distorsiones en la realidad de una persona y al final cuando estás empezando este proceso también tienes que empezar un proceso de cicatrización, de sanidad, por supuesto, pero ¿cómo sabes que ya no te duele ese proceso, ese dolor, ese trauma, esa pérdida? Pues cuando tú recuerdas ese proceso, cuando te es fácil ir a ese momento y ya no sientes ese dolor, ya no sientes enojo, ya no sientes esa falta de perdón, ya has superado todo eso, quiere decir que ya pudiste cicatrizar en tu alma algún proceso, ¿vale? Entonces, tenemos la parte física, tenemos la parte espiritual. Ahora, bien me preguntabas, a ver, vamos a hablar de Cristo Jesús, vamos a hablar de qué cicatrices tuvo. Jesús tuvo muchas cicatrices, las más conocidas son las marcas en sus brazos, que al momento de que cuando lo estaban clavando en esa cruz, se quedaron esas marcas, esos agujeros en sus manos y en sus muñecas más bien. Y precisamente está ese pasaje que recordamos de Tomás llegando y diciendo, yo no creo hasta que yo meta mi dedo, y luego se le aparece Cristo Jesús y le dice, aquí estoy, tócame, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Esa parte, pero ese es uno, ¿no? Tenemos las cicatrices de los pies que se horadaron, ¿no? O sea, que se hicieron agujeros también en sus pies clavados en la cruz. Tenemos la herida que le hicieron ya estando muerto en su costado, que le abrieron su costado. Tenemos heridas en su cabeza, pero a veces pensamos en cabeza, pero no pensamos que también es toda esta área circuncidante que está por acá, ¿no? Entonces es probable que Jesús le hayan hecho heridas en esta parte de atrás también, porque sangró. No, bueno, seguramente, ¿no? Y tenía la corona de espinas, que no era algo que tocara únicamente la frente, sino tenía toda la parte de acá atrás, trasera, ¿no? Entonces pensemos en que también puede tener heridas aquí, falta de cabello en algunas partes por arrancarles o por ponerle esa corona de espinas. Y también tenemos las heridas en sus espaldas y en su cuerpo, porque antes de clavarlo en la cruz lo latiguearon y lo latiguearon con unos látigos que tenían plomos, que tenían restos de huesos que los afilaban y con eso creaban esos látigos. Entonces, todas esas heridas alrededor de la espalda, alrededor de los brazos, puede ser incluso de las piernas, a lo mejor no le pegaron meramente a la espalda, a lo mejor le pegaron en su costado, en sus piernas, en sus chamorros, no sé, ¿verdad? Y no sabemos. Y también unas cicatrices en sus hombros,
por cargar esa pesada cruz. Entonces, la cruz de madera, o sea, obviamente también genera un cierto, ya desgastado, le pudo haber generado algún tipo de dolor. Entonces, todas esas cicatrices alrededor de su cuerpo, a veces no las vemos, no las observamos, no pensamos en ella cuando pensamos en Jesucristo resucitado, pero si viéramos la imagen de Jesucristo resucitado tal cual, después de haber resucitado y de estar ahí, pudiéramos observar esas cicatrices. Bueno, me haces pensar entonces, a ver, vamos a decir que una cicatriz es la resultante de un proceso de sanación después de haber enfrentado un evento traumático, físico o emocional. Si está cicatrizado, hubo una recuperación, una sanación. Si no está cicatrizado, quiere decir que por ahí hay todavía algo abierto. Correcto. ¿Podríamos quedarnos en este momento con esa idea? Me parecen perfectos. Y tu idea entonces es tocar cicatrices. Quiere decir algo ya está sano. Ya no debe de haber dolor. Estamos más o menos en el mismo canal, claro. Digo, al rato para quienes quieran unirse a Facebook te voy a enseñar una cicatriz que todavía me molesta, muevo la rodilla y me raspa porque ahí tuve un rozón en la rodilla. Bueno, pues entonces, interesante, querido Radio Escuchas, nos va a llegar el momento de nuestra primera pausa del programa. Recuerden a nuestros amigos que nos están siguiendo en la transmisión de streaming, nos quedamos con ustedes. Ustedes siguen aquí al tanto de todas las cosas que ocurren y comentamos aquí en la cabina. Pero pedirte a todos ustedes que están del otro lado de la radio que el 4442-2025-89 está completamente a tu disposición, así que mándanos un mensaje, interactúa con nosotros, déjanos saber tu opinión sobre lo que ocurre en este programa, en nuestras transmisiones, nos dará mucho gusto. De igual manera lo puedes hacer en nuestra transmisión en vivo aquí en Facebook o a través de nuestra página web atmosfera913.com, donde también tienes forma de dejarnos algún mensaje, de ponerte en contacto con nosotros y evidentemente también vía Instagram. Dicho lo cual, David, si tú así lo autorizas, vámonos al corte. Ahora sí, fuera de la radio. ¿De verdad quieren ver la cicatriz? ¿De verdad quieren ver la cicatriz? No, todavía no es cicatriz porque debe de estar en proceso. Ah, sí. ¿Sí? Está en proceso todavía. Y está en proceso, ¿no? Uh-huh. Y es lo que tú dices, o sea, esto no está cicatrizado. Si tú lo tocas, arde, molesta, es incómodo. Pero cuando ya hablamos de una cicatriz, entonces lo que me estás diciendo es... Ya no duele. Cerró. Yo curó, tengo aquí, sanó. En mi cabeza tengo 2 cicatrices. Si yo las toco, pues ya no me duele. Digo, y ahora que lo mencionas, digo, yo lo veo y sí se ve así como un circulito y una rayita por ahí, ¿no? Sí, y si te acercas más vas a ver las puntadas, ¿no? Entonces, de una de estas cicatrices. Entonces, precisamente, o sea, es lo que yo quiero dar a entender. Cada vez que nos conocemos, yo te puedo platicar de esa historia, tú me puedes platicar cómo te hiciste eso, y eso nos va a hacer un enlace entre tú y yo. Nos vamos a conectar, ¿no? O nos podemos pues ser empáticos, ¿no? O podemos, pues sí, ahora sí que empezar una relación de amistad. Y a lo mejor la idea detrás de lo que comentaba yo de esta película de Pixar, amigos que nos están siguiendo aquí en redes, no es tan equivocada, ¿no? En el sentido de decir que cada cicatriz o algunas de esas cicatrices podrían recordar a lo mejor algún evento agradable, ¿no? Algunas de ellas probablemente no, pero con el pasar del tiempo, bueno, se convierte en parte de tu historia, de tu bagaje cultural, de aquellas experiencias que te tienen o que te hacen ser lo que el día de hoy eres, ¿no? Uh-huh. Correcto. Si lo pudieran ver, yo tengo una cicatriz aquí en la frente y me la hice cuando he de haber tenido a lo mejor unos 7, 8 años en casa de mis padres, jugando con mi hermano el más chico. Estábamos jugando con unas espadas de plástico, o sea, todavía no se veía tan frecuentemente la idea de la Guerra de las Galaxias, entonces jugábamos con unas espadas de plástico y así entre pleito y pleito volteo y había un librero donde había un tornillo ligeramente salido, entonces a la hora de voltear
atrás, me corté de izquierda a derecha completo la frente, pero lo cuento y lo recuerdo y me acuerdo no de lo que me dolió, me acuerdo de que yo estaba jugando con mi hermano, ¿no? Y es algo que recuerdo con mucho gusto. Claro, y hay algunas personas que también quizá tengan muchas cicatrices y chuscamente les podemos decir, te hiciste una alcancía. Ojalá, ¿no? Bueno, eso es lo bueno de que todavía no me alcanza la calvicie y a mi hermano sí. Estamos de regreso, querido Radio Escuchas, en esta su transmisión del martes 21 de enero 2025 en tu programa En Frecuencia con Jesús. Esta noche estamos hablando con Abdiel Zapata, quien nos está proponiendo el tema de ir a tocar las cicatrices de Cristo. Recordarte nuevamente 44 42 20 25 89 completamente a tu disposición aquí en cabina para que nos hagas llegar cualquier comentario, cualquier opinión, pregunta, saludo. Nos encantaría recibirlo, poder contestarlo e interactuar contigo. Bueno, Abdiel, creo que en el primer bloque, pudimos poner con cierta claridad el hecho de que todos tenemos lo que alguien diría heridas de la batalla, ¿no? Heridas de guerra, ya sean físicas o sean emocionales, espirituales, que son producto justamente pues, de nuestras experiencias. Pero hablábamos y decíamos que se convierten en cicatrices solamente si éstas han curado o sanado. Si no pasan ese proceso que bien dijiste, se llama cicatrización, pues siguen siendo heridas abiertas y suelen ser dolorosas, diría yo a veces hasta olorosas, porque se pudren, puede haber ahí fluidos que hacen que esto no sea lo correcto, y muy peligrosas, porque heridas que no cicatrizan y físicamente hablando, bueno, pueden provocar incluso hasta la pérdida de algún miembro o la pérdida de alguna capacidad, de alguna habilidad. Pero correcto. Tu propuesta está en decir, ok, el Señor Jesucristo padeció y sufrió de ambas. Ya nos explicabas un poco lo que podríamos imaginar en el sentido de saber lo que las Escrituras nos dejan saber referente a su crucifixión y el proceso que ocurrió. Y bueno, con algunos datos históricos que también nos revelan lo terriblemente cruel que era este hecho de ser crucificado, ¿no? Hubo por ahí una película hace muchos años que justamente retrataba este momento y que si alguien la vio, hay escenas que dices, si yo con el rasponcito a la rodilla que les enseñé hace rato, de repente te sientes molesto, pensar todo lo que pudo haber sido está difícil. Claro. Bueno, esas son las físicas. Pero estábamos hablando que también hay emocionales y espirituales. ¿Cuáles pudieron haber sido esas heridas o cuáles pueden ser esas heridas que han cicatrizado por parte de Dios? Bueno, es evidente que al día de hoy, pues, o sea, en este momento no podemos tocar esas heridas del Señor Jesucristo, pero en el sentido espiritual creo que sí podemos. Y precisamente Jesús les dice a Tomás, le dice, bienaventurado el que no vio y creyó, ¿verdad? En ese mismo versículo. Entonces, cuando empezamos a meditar en todo esto, cuando pensamos a pensar en lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, precisamente podemos espiritualmente hablando tocar esas cicatrices, ¿no? Obviamente también Jesús, no pensemos en que Jesús está en un proceso de cicatrización, Él ya está completamente fuera de ese alcance, pero si pudiéramos verlas, si pudiéramos tocarlas, pues sería algo que sin duda nos transportaría a amarlo más, ¿no? Ese es el resultado, eso es lo que queremos, ¿no? Amar más al Señor Jesucristo, valorar más lo que hizo y su sacrificio, ¿no? Ahora, si tus radioescuchas quieren saber exactamente cómo se sentía Jesucristo al momento de ser crucificado, pueden ir a leer el Salmo 22. Si queda tiempo lo leemos, pero el Salmo 22 es un salmo tremendamente que nos transporta a los pensamientos del Señor Jesucristo en esos momentos en el que estaba siendo crucificado, ¿no? Y menciona algunas de estas cosas, ¿no?
Entonces, de esta manera, cuando nosotros leemos este salmo, cuando nosotros leemos las Escrituras, de cierta manera podemos ir y tocar y ver, ver con nuestros ojos espirituales al Señor Jesucristo y valorar, recapacitar y pensar en su sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Abdiel, me viene la pregunta y creo que es inevitable, ¿no? Querer saber, ok, creo que es clara la propuesta que nos dices, entendemos el sentido de las cicatrices, pero ahora sí que Tomás dijo, bueno, si yo no toco, no creo. La pregunta aquí sería, bueno, ¿y cómo para qué quisiéramos tocarlas? ¿Cuál es el sentido de tocarlas? ¿A qué nos lleva esta propuesta tuya de tocarlas? Y más allá de saber cómo para qué, ¿cómo hacerlo? Claro. Pues mira, una vez que, como te decía al principio, nos empezamos a conocer, empezamos a tener cierta relación, intimidad, podemos empezar a conocernos, ¿no? Entonces es lo mismo, queremos conocer más a Jesús, pudiéramos observar e imaginarnos estas escenas y poder estar espiritualmente hablando en tocar esas cicatrices, ¿no? Y valorar. Eso es como que lo que nos llevaría como resultado de tocar, ¿no? Las cicatrices de Cristo Jesús. Y también déjame mencionarte otra manera. Una es leyendo la palabra de Dios, meditando, orando, incluso este tipo de pensamiento, pensar en eso, pero también cuando servimos a los demás podemos, porque Jesús dijo en Mateo 25:40, todo lo que le hiciste a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando nos acercamos a las personas más vulnerables, cuando reconocemos que hay un sufrimiento de ellos, cuando realmente vemos que están pasando por un proceso y nosotros nos acercamos a conocer más, a interactuar más con esta persona, a conocer, y ahora sí la persona quizás se puede abrir a decir, ¿sabes qué? Es que yo fui violado, es que yo tengo esta herida en mi alma, y quizás nosotros ahí podemos reconocer que necesita de Dios, ¿no? Y que necesita una sanidad, que su herida todavía no está así completamente cerrada. Es ahí cuando nosotros podemos llegar con la palabra de Dios y ir aplicando esas, primero pues sanando esas heridas, dándole palabra de Dios, orando por esa persona para que vaya sanando, y una vez que esta persona esté sana de esas heridas, pues él pueda decir, ok, ya recuerdo este hecho, este trauma, pero ya no me duele, ¿no? Entonces, el objetivo también de poder conocer las cicatrices de las personas es eso, ¿no? Ayudarlos a sanar, ayudarlos a salir de ese tipo de situación. Y a su vez es un premio doble. Una vez que ayudas a esta persona, también puedes conocer más las heridas de Cristo Jesús, porque aquí lo dice en su palabra. Cuando hacemos todo este tipo de cosas a alguien más, a nuestros hermanos pequeños, es como si lo hubiéramos hecho a él, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Ok, estoy pensativo, callado, reflexivo, porque lo que tú nos estás planteando esta noche es que el objetivo de poder tocar estas cicatrices es justamente tener un vínculo personal con el dueño de esas cicatrices. Y en este momento estamos hablando de cicatrices del Señor Jesucristo. Entonces tu propuesta es una manera de conocerle, es una manera de acercarte, es una manera de trabar una relación que va más allá. Yo creo que todos tenemos conocidos, todos tenemos compañeros, algunos tenemos amigos, pero más escasamente lo que hoy decimos, tengo brothers, carnales, o sea, la bandera que es así como que tu círculo súper, súper, súper cercano. Entonces, la propuesta es, esta forma te acerca a tener una relación más estrecha con Jesucristo. Y la manera de hacerlo me parece interesante, supongo iremos ahondando un poquito, teniendo algunos ejemplos.
Digo, en este programa hemos hablado muchas veces de leer la palabra, hacer un ejercicio de oración, meditar en ella, el servicio a otros, que también me parece una propuesta bastante interesante, ¿no? Porque de todas estas 4 o 5 que he mencionado ahorita, digo, creo que no hay ninguna que no esté escrita en la propia palabra, ¿no? La propia palabra, invitación a leer la palabra, a alimentarte de ella, a meditar en ella de día y noche, a servir a otros, a mantenerte constantemente en un ejercicio de oración. Y bueno, esto te acerca y te hace tener justamente esa relación. Entonces, quiero ir empezando a darle forma, Abdiel, tú me corriges. La propuesta de tocar las cicatrices del Señor Jesucristo es la propuesta de tener una relación íntima y personal 1 a 1 con Él. Uh-huh. ¿Es correcto? Correcto. Sí, y bueno, en el siguiente bloque vamos a ahondar en un ejemplo práctico para que todo esto que hemos estado platicando podamos verlo de maneras prácticas, de manera de que podamos incrementar en este 2025, y creo que es el deseo de todos, nuestra relación con Cristo Jesús. Genial, porque bueno, esto, querido Radio Escucha, amigo que estás en nuestro streaming, refuerza lo que siempre hemos dicho, no presentamos aquí temas religiosos, ¿no? Aquí estamos hablando de una relación íntima y personal con Jesucristo. Ya me están echando ojitos, ojalá fueran fotos, las fotos fueron hace rato. Ojitos desde la cabina de control aquí, David, y eso quiere decir que hay que irnos a la pausa, por lo cual te recuerdo únicamente que el 44 42 20 25 89 sigue a tu disposición. Vamos a nuestro corte radial, regresamos. Nos quedamos aquí en Facebook. Odrich, ¿cómo va nuestra transmisión? ¿Sí salimos bien? Sí, eso es todo. Esa cicatriz está jalando. Bueno, no, y luego a los hombres nos gusta presumir las cicatrices, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? A veces los consideramos trofeos de guerra, ¿no? Sí, o sea, no, como... Nosotros como hombres sí, las mujeres dicen, ay, ¿qué es esta cosa tan horrible? Y ellas piensan de manera diferente, pero como lo mencionaste, hoy es día de testosterona. Sí. Así lo esperamos. Y me hiciste recordar algo. ¿Alguno de ustedes le llegó un pedazo de... no, todavía no, ¿verdad? Tamales. No, estamos cerca. Aquí enfrente de mí tengo a alguien que pues va a tener que poner los tamales porque en todas las redes sociales salió, mira, con la mordida aquí y el muñeco acá. Entonces, no hay manera de que no. Queridos amigos en redes sociales, ¿a ustedes cómo les fue? Ya están esperando tamaliza, nos van a hacer llegar alguno, nos van a invitar. Les invitamos también a que nos manden fotos de su tamaliza cuando la tengan. Pero sí, qué interesante. Jamás se me había ocurrido. Te digo, con mis hijos he visto esta película de Cars más de una ocasión en donde se hace ese comentario, ¿no? Y siempre me llamó la atención la idea de no me las quites porque son recuerdos de las aventuras que he vivido con mi mejor amigo. Pero es cierto, ¿no? Como hombres somos bien dados. Mira, me hice esto porque hice aquello, ¿no? Y mira, por aquí tengo esta. Digo, pocas veces lo muestras o lo dices. Orgulloso. Sin pretender mostrar orgullo, ¿no? Sí, de decir, bueno, sí. Tengo esta por tonto, ¿no? Hice una babosada, ¿no? Dice, no, esta fue porque estaba yo ahí presumiendo mis habilidades de cocinero y ¡zas! Que me doy un golpe, ¿no? O alguna cosa así, o de carpintero y te das un machucón en el dedo. Sí, siempre es así. Y pues yo me puse a pensar mucho en esto y pues bueno, ya iremos concluyendo, pero volviendo al tema del Señor Jesucristo, también yo la verdad lo que esperaría una vez que nos encontremos con Él es ver eso físicamente, ¿no? O sea, y no me imagino la impresión de poder decir, jale, todo eso. Pues yo te voy a contradecir. Pues no sé, ¿verdad? Yo no sé si él las tenga. Yo creo que primero, no va a haber ni tiempo para eso. O sea, en realidad va a ser un momento tan maravilloso, tan increíble, tan
lleno de su que ni de majestad, admirar, ¿no? que no vas a tener tiempo de ser Tomás, ¿no? De decir, ay, a ver, ¿puedo ver la llaga? O sea, no digo así como, no. como tipo llegar como intromisivo, sino más bien quizás nos acerquemos a él y al estar a sus pies podamos ver ahí algo, ¿no? Pero pues ahora sí que ahora el tiempo lo dirá. Y la otra, ¿no? Y la otra que yo creo que pues vamos a encontrarlo completamente transformado en gloria, ¿no? O sea, ni huella de eso. Entonces, claro. ¿ya echamos una apuesta? Cuando estemos allá, sí. No sé cómo la pagaríamos, pero bueno. De regreso, querido Radio Escuchas, tu programa En Frecuencia con Jesús, martes 21 de enero, transmitiendo completamente en vivo desde los micrófonos de Atmósfera 91.3 en la capital del estado de San Luis Potosí. Por cierto, si nos has acompañado desde el inicio de la transmisión, ya sea vía nuestro streaming, ya sea vía las ondas radiales, ya sea vía web, donde también estamos transmitiendo nuevamente, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y ahorita que mencionaba nuestro lugar de transmisión aquí en San Luis Potosí, recomendación, hay que volver a sacar chamarras, bufandas, gorros, guantes, porque la temperatura volvió a bajar. Hay aviso de que en las próximas horas también estaremos enfrentando fríos fuertes. Entonces, querido Radio Escucha, querido auditorio que nos está siguiendo en nuestro streaming, la recomendación a que todos nos cuidemos, a que procuremos estar abrigados. Decía aquí Odrich hace rato que pues ya a cierta edad se siente el frío en los pies, lo cual yo confirmo también. De repente ya tenemos frío, entonces bien abrigados, una buena taza de café o de té y a seguir adelante. Bueno, Abdiel, nos estás compartiendo el tema de atrevernos a acercarnos a tocar las cicatrices de Cristo con la idea de poder tener una relación mucho más estrecha, mucho más personal. Y bueno, decíamos que con esto nos permite también actuar de manera que nuestros actos, nuestras acciones nos lleven a cumplir lo que Él también nos pidió, ¿no? O sea, hacer, a servir, a apoyar, ayudar a aquellos que en alguna circunstancia tengan necesidad y nosotros la posibilidad de resarcir o de ayudar en esas necesidades. Pero nos fuimos al corte con una oferta de tu parte en el sentido de decir, bueno, veamos algunos ejemplos quizá un poquito más prácticos que pudiéramos tener en nuestra vida cotidiana de cómo este ejercicio de tocar esas cicatrices y de empezar a actuar y a obrar en consecuencia nos puede ayudar a tener todo este ejercicio de conocimiento y de acercamiento a la persona de Jesucristo. Claro, y bueno, para empezar esta parte práctica, ya hemos estado mi esposa y yo en varias ocasiones aquí en el programa y si algunos saben, algunos quizás no sepan, si son nuevos, pero mi esposa y yo perdimos a nuestro hijo en marzo del 2024. Era un bebé de 5 meses, tenía un padecimiento, el cual nos hizo pues estar en hospitales alrededor de 4 meses, tanto aquí en San Luis Potosí como en Monterrey. Y al momento de trasladarnos a Monterrey, pues conocimos a muchas personas, muchos papás que estaban en una situación igual, con hijos delicados en el hospital. Y mi esposa y yo pues tomamos la decisión de servirles de manera de que orábamos por sus hijos, estuvieran o no estuvieran ellos. Conocimos una pareja de Piedras Negras que tenían a su hija en el hospital en un cuadro de hidrocefalia, de muy difícil el cuadro. Era una bebita de aproximadamente menos de un año y
conocimos a esta pareja, les empezamos a infundir aliento, empezamos a platicar con ellos, simplemente conociéndolos, simplemente ellos en algunas ocasiones no tenían en qué moverse. Oye, pues voy a ir a tal lado, acompáñame, voy a ir a comprar víveres, voy a ir a comprar esto. Y los arropábamos en ese sentido, ¿no? De decir, vénganse, vamos, y si les hace falta algo también aquí cuenten con nosotros. Vimos la mano de Dios de manera que proveyó de todas y cada una de nuestras necesidades e incluso pues nos dio pues el cobijo, una cama, un lugar donde recostarte, que comparándolo con otros estábamos en un hospital privado, pero a pesar de eso, también pues nosotros pensábamos y decíamos, también hay gente que está esperando a su familiar en estos tiempos de frío y están afuera, están cobijados en la intemperie, no sé, ¿verdad? Entonces, pensando en todo eso, pues nos acercamos a estas parejas, empezamos a compartir de nuestra fe con ellos, empezamos a compartirles de quién era Jesús, y todo esto al conocer las historias de estos bebés, al conocer las historias de estas personas, las cicatrices que los bebés tenían, por ejemplo, esta chiquita tenía muchas cicatrices en su cabecita, y uno la veía y es como, o sea, la niña la veías tan contenta que te transmitía ese amor, ¿no? Entonces pensábamos, o sea, todo lo que está pasando, y aún así ella es capaz de responder con amor. Entonces, este tipo de experiencia yo creo que nos acercó mucho con Jesús al grado de podernos identificar con las personas que sufren, ¿no? Porque también, si leemos el Salmo 22, vuelvo al Salmo 22, estamos leyendo de una persona que sufre, ¿no? Entonces, a veces pasamos la vida sin voltear, sin saber que quizás hay personas que están sufriendo bastante, ¿no? Y a veces no somos para extenderles la mano o darles algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un ejemplo práctico que podemos hacer como cristianos es acercarnos, conocer. Claro, si la otra persona está abierta, ¿no? Porque si también la otra persona quizás está muy dura, pues quizás en un primer intento no puede ser, pero todo eso nos dio como experiencia el que no estábamos solos viviendo una experiencia desagradable, una experiencia que no quisiéramos, pero todo eso nos permitió conocer más a nuestro Señor Jesucristo en otra faceta, en otra, como ellos estaban sufriendo, nosotros vimos ese sufrimiento y de cierta manera pensábamos en Jesús, pero también pensábamos necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó a ser más empáticos con las demás personas. Y también conocimos otra pareja aquí en San Luis, y su niña tiene el mismo diagnóstico que tenía nuestro hijo, Itiel, pero la niña ha pasado por muchos operación tras operación, transfusiones, etcétera. Y el caso de ella y conocer a sus papás nos abre la puerta al Evangelio, a compartirles más del Evangelio, ¿no? Su mamá, cuando nos ve, recientemente estuvieron en el hospital, fuimos a visitarlos, a sus papás y a ella, y su respuesta fue, o sea, tú sabes exactamente qué es lo que estoy pasando, tú sabes la angustia, tú sabes, tengo a mi hija internada, no porque se haya cortado, sino por algo grave, y el que ella nos dijera es como abrir esa puerta, esa oportunidad para poder sembrar más, ¿no? en ella y en sus papás. Entonces, yo invito a todos los radioescuchas a que de esta manera nos acerquemos a las demás personas que están sufriendo, que están pasando por algún tipo de necesidad, y que podamos entablar relación con ellas, conocerlos, y como te decía, conocer sus heridas, conocer sus cicatrices quizás, de algunos de ellos, para que de esta manera no solo los bendices a ellos, sino que también te bendices a ti mismo, de manera que tú empiezas a conocer más al Señor Jesús a través de ello, ¿no? Y es una manera como si tocáramos las heridas o sus cicatrices.
todo esto lo pongo como parte práctica de que podemos acercarnos de esta manera a las demás personas y conocerle más a Jesús. Es entendible y bueno, en circunstancias tan complicadas es evidente que siempre hay una oportunidad, pero me gustaría si nos pudieras ayudar también a entender en nuestro día a día qué oportunidades podríamos tener, de qué manera lo podemos hacer, ¿no? Porque siempre las situaciones complejas, extraordinarias, pues justamente representan una oportunidad única, especial, un ambiente propicio para aquellos que de repente pues se van a mostrar más sensibles, ¿no? Más abiertos a recibir un mensaje de consuelo, de apoyo, ¿no? Pero digo, no esperaríamos que cualquiera de nuestros radioescuchas o todos o la gran mayoría tuviésemos que pasar por una circunstancia así para entender esto, ¿no? Sería complicado, difícil de vivir, quizá incluso de aceptar. Sabemos que si así fuera la voluntad de Dios, bueno, pues así tendrá que ser, ¿no? Pero te quisiera pedir ahorita que regresemos del corte si hubiera alguna otra idea que tú nos pudieras compartir, digamos en circunstancias cotidianas, ¿no? En nuestro día a día, que podríamos estar haciendo o ayudando a otros a acercarse a tener esta relación con Jesucristo. Bueno, querido Radio Escucha, va a llegar el momento de ir a la última pausa del programa. Se dice bien fácil, se va bien rápido y me da coraje porque no alcanza el tiempo y el día de hoy no está la productora para protestar. Entonces tenemos que seguir las reglas. 44 42 20 25 89 para que sigas en contacto con nosotros a través de esta línea que es nuestro WhatsApp completamente en vivo y en directo aquí en cabina, y nuestras interacciones vía nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también a través de nuestro sitio web www.atmosfera913.com. Momento de la última pausa, regresamos. Wow, digo, sí, esas circunstancias tan dolorosas y dramáticas siempre son oportunidades, ¿no? Cuando tienes esa madurez y esa convicción, porque también puede llegar el momento en que alguien flaquee, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues gracias a Dios tuvimos pues esa oportunidad. Yo agradezco mucho a Dios de que mi hijo ya está sano y algún día lo voy a volver a ver. Suena fácil, lo digo fácil, pero pues no ha sido fácil. Y pues bueno, a pesar de eso, hemos conectado más con las personas, porque ahora vemos pues la otra parte, ¿no? Y entendemos de cierta manera a las personas que han sufrido, y eso nos conecta, ¿no? El sufrimiento nos ha conectado. Y pues sí, como dices, siempre hay oportunidades en ese tipo de escenarios, y también, como lo mencionas, también hay personas que puede ser una oportunidad para flaquear. Entonces, gracias a Dios, pues Él nos sostuvo con su mano y vimos pues muchas cosas, muchos testimonios que pudiéramos dar de cómo Dios nos sostuvo en esos momentos, antes, durante y después. Entonces, pero ya será tema de otro. Ya habrá otro programa, para eso. Bueno, pues no alcanza el tiempo. No, y siempre. No nos va a alcanzar. Digo, ya vamos a ir a la última etapa de nuestro programa, el cierre. Entonces, pues no sé si hay alguna manera de algún otro ejemplo y entrar. Yo creo que la parte de leer la palabra, ahí yo creo que podemos andar en esta última parte ya un poco más práctica, más cotidiana, en la cual pues podemos incluso pues, agarrar la Biblia, leerlo y tratar de ponerte unos lentes de manera de que puedas entenderlo ahora de otra manera, ¿no? Desde otro enfoque. Me parece perfecto. Bueno, pues entonces
Ya se comprometió, ya lo dijo. Ya lo dijo y está grabado, ¿sí o no, Rich? Sí. Está grabado. Así que no hay manera de hacernos a un lado. 10 segundos. ¿Soy yo o aquí no hace frío? Aquí no se siente. Aquí no se siente, ¿verdad? Siente. Por afuera sí está 8 grados, marcaba el carro. Bastante. Y se me enfrían las orejas y hay problemas. Estamos de regreso, querido Radio Escuchas, aquí en tu emisión en Frecuencia con Jesús, este martes 21 de enero 2025, completamente en vivo y en directo. También nos puedes escuchar no solamente a través del 91.3 Atmósfera FM en San Luis Potosí, sino a través de nuestro sitio web www.atmosfera913.com y a través de nuestra transmisión completamente en vivo y en directo vía streaming en Facebook Live. Ahí nos puedes estar acompañando. Y un saludo para todos aquellos que esta noche así lo están haciendo. Bueno, Abdiel, esta noche platicando contigo sobre la invitación a tocar las cicatrices de Jesucristo, entendiendo que es un ejercicio para poder acercarnos, para poder tener una relación personal y directa con Jesucristo y poder entender parte de lo que Él nos pide hacer a través justamente de este contacto o esta relación con Él. Nos estabas en el último bloque contando un poco de tu experiencia a través de la enfermedad y el fallecimiento de tu hijo y lo que a ustedes como matrimonio, a tu esposa y a ti, les pudo a dar la oportunidad de compartir y de apoyar a otras parejas que vivían circunstancias similares y cómo esa experiencia personal también los ha capacitado a ustedes a poder entender el día de hoy a aquellos que están transitando por este tipo de circunstancias. Decía yo, bueno, te agradecemos el compartir esta historia tan personal porque debe de ser algo difícil, pero también me queda claro que a través de tus palabras estás hablando de una cicatriz y no de una herida abierta, lo cual cuadra perfectamente con tu propuesta y tiene mucho sentido y mucha congruencia. Y te preguntaba yo si hay alguna otra manera o alguna forma, digamos, pues menos dolorosa o menos estresante en la que pudiéramos hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Claro, y bueno, ya lo habías mencionado dentro de la lista que hace rato mencionabas, pero es leer la palabra de Dios. Y no solamente es como, pues ya voy a leer algo y así le das hoja tras hoja, ¿no? Sino más bien estás leyendo cierta porción de la Biblia y, por ejemplo, en Génesis podemos leer cuando Abraham ya empieza a tener una relación con Dios y Abraham decide hacerle caso a su esposa Sara y se acuesta con Agar, la esclava egipcia, que era sierva de Sara, para tener relaciones con ella y de ahí tener un hijo. Y sí, o sea, eventualmente ella queda embarazada, sale Ismael y posteriormente empieza a haber muchos problemas, pero si lo vemos desde otro enfoque, si nos ponemos otros lentes, si nos paramos desde otro enfoque, desde otra vista, ¿qué habrá pasado por la mente de Dios? ¿Qué habrá pasado por los pensamientos de Dios en ese momento en que Abraham hizo eso, ¿no? Yo no sé si Dios se quedó mirando de Abraham, o sea, te acabo de hablar, acabamos de tener una relación, te estoy confirmando que vas a ser padre de muchas naciones y tú estás haciendo esto que no cuadra con mi plan. Y podemos observar desde ese enfoque, poniéndonos, por así decirlo, del lado de Dios, el que tú ves que tu hijo que no te está haciendo caso, pues eso puede ser como una herida, ¿no? O sea, en el corazón de Dios. Y no queremos lastimar el corazón de Dios, queremos que Él se sienta contento, pero evidentemente todos somos humanos, todos lo hemos hecho, todos hemos caído en esas cosas que Dios a veces nos dice,
no lo hagas y aún así lo hacemos y lastimamos su corazón, lastimamos el corazón de Dios y si empezamos a ver la Biblia en cada una de estas situaciones de cada uno de los personajes y si le damos ese enfoque podemos ver cómo esas heridas, esas cicatrices que quizá tuvo en su momento, lo podemos poner así como cicatrices, quizás no sea el término tan adecuado, pero cómo se sentía Dios en ese momento, ¿no? Cuando Abraham faltó a su parte, a su parte del pacto. O por ejemplo, cuando Sansón, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿no? Y vemos a Sansón terminando con los filisteos y luego le coquetea a una cosa, le coquetea a otra cosa y teniendo el Espíritu Santo dentro de él, él no lo toma en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo te sentirías tú si estamos aquí y yo te empezara a ignorar y si me agarrara como el programa, ¿no? Es como eso, ¿no? O sea, yo dijera, no, y yo empezara a ser el protagonista, ¿no? O yo empezara a dar los anuncios, ¿no? O sea, oye, pues, ¿qué, no, qué, yo la qué tengo pasa, fácil, ¿no? desconecto tu micrófono y se acabó. Sí, o sea en Mal ese ejemplo. sentido, en ese sentido, o sea, y vemos al Espíritu Santo que tiene misericordia de él, que aunque hace ese tipo de cosas, no se le acaba la fuerza. Obviamente ya llega un punto en que ya de plano eso se acaba, pero es decir, y si pudiéramos verlo desde esa perspectiva, o de, por ejemplo, cuando David se acuesta con Betsabé, o sea, David, nosotros todos, o bueno, la mayoría, tenemos el concepto de David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ver que hace este tipo de cosas y mata al esposo de Betsabé, Urías, y todo o sea, ¿qué sentía Dios en ese momento? ¿Qué estaba pasando? O sea, y lo puedo experimentar yo como padre porque tengo una hija pequeña. Cuando yo le digo que no haga esto o que eso es peligroso y ahí va y se pega, o sea, lo puedes sentir como ese, híjole, te dije, ¿no? O sea, debías de haberte quedado aquí cerquita de mí, ¿no? Para que no pasaras esa mala experiencia. Entonces, como padre te puedo decir que yo he experimentado eso y me puedo poner en lugar, si lo vemos desde ese enfoque, ponerme en lugar de Dios para poder saber cuáles eran nuestros sentimientos. Entonces, leer la palabra de esta manera yo creo que nos cambia un poco el chip para poder entender la otra parte. La Biblia tiene a sus personajes y tiene a Dios, pero casi siempre nos enfocamos en los personajes, ¿no? En lo que sentían ellos, en cómo se sentían abrumados, si se sentían cansados, fatigados, etcétera, pero no vemos el otro lado. ¿Qué pensaba Dios? ¿Qué estaba pasando por la mente de Dios cuando cierta persona pecó o cuando el pueblo de Israel pecaba? Otro ejemplo te puedo dar, perdón. Cuando están al pie del monte Sinaí y ven todos los truenos después de que Moisés los saca de Egipto y que ellos dicen, yo no me quiero acercar a Dios, no quiero estar cerca de Dios. ¿Qué habrá sentido Dios en ese momento? ¿Por qué mi pueblo, si yo ya lo saqué con todo lo que hice, por qué Él no quiere relacionarse conmigo? Entonces, si lo vemos de esa manera, nos lleva a ahondar más y quizás en nuestro momento de oración, ahora ya tenemos la palabra, y ahora si meditamos y oramos eso, y si le preguntamos a Dios qué sentía, o qué sintió cuando nosotros pecamos, o qué sintió cuando yo desobedezco, quizás nos pueda revelar Él y nos diga, sí, me sentí mal por lo que hiciste, y te lleve a un arrepentimiento más genuino, te lleve a una relación más cercana con Él. Abdiel, hablando justamente de este tema de oración y tomando este concepto que dices, quizá esta noche hay algún radioescucha que quiere dar ese paso, ¿no? De valentía y me atrevo a decir, seguramente hay un varón, porque dijimos, esta noche es noche de testosterona. Quizá hay un varón que está dispuesto a atreverse a decir, bueno, a ver, Señor, enséñame qué sientes, qué estás sintiendo cuando yo te fallo, cuando yo estoy lejos de ti. Y que esta noche quiera dar ese paso de valentía, de atreverse a preguntar esto, pero más allá de tocar esas cicatrices y de decir, ¿sabes qué? Quiero una relación contigo, quiero empezar a conocerte, quiero que seamos
no conocidos, no compañeros, quiero que seamos amigos. ¿Podrías acompañar tú a esta persona, a este varón que esta noche está dispuesto a dar este paso? Claro que sí, Julio, y con mucho gusto. Vamos a orar, vamos a guiarte a ti, amigo varón. Y qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás escuchando este programa. Y bueno, vamos a orar, yo te acompaño a orar. Y primeramente, si tú no eres salvo, me gustaría hacerte la invitación para que tú seas salvo y conozcas y empieces esta relación. O si tú ya empezaste una relación con Dios, pero te has alejado y precisamente te estás preguntando qué sintió Dios cuando yo hice esto o cuando yo me alejé, te invito a que hagas esta oración conmigo. Así que, amado Padre Celestial, te pido que primeramente me perdones. Yo creo que Jesucristo murió, yo creo que Él resucitó y que Él está sentado a la diestra de Dios. Yo te pido que perdones todos mis pecados, que me hagas limpio, que me hagas acepto delante de ti y que el día de hoy, si yo no tengo esta relación, pueda empezar una relación contigo. Te hago mi Señor y mi Salvador. Y ahora, si yo he estado alejado, si yo he estado distante de ti, yo te pido, Señor, que el día de hoy tú me muestres tus sentimientos, qué es lo que ha pasado por tu mente cuando yo hago o peco o te lastimo a ti. Te pido, Señor, que eso me guíe en arrepentimiento genuino contigo, que yo pueda empezar una relación más íntima contigo, más profunda y que pueda conocer todo eso de las cicatrices de Cristo Jesús, que Él pagó, que Él quiso que se las hicieran por amor a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abdiel, muchas gracias, querido Radio Escucha. Si acompañaste a Abdiel en esta oración, te recordamos, no son palabras milagrosas. Más bien es la llave y la puerta de un corazón arrepentido y honesto que quiere iniciar un caminar con Cristo. Abdiel, ¿a dónde los invitas? ¿Dónde pueden seguir aprendiendo? ¿Dónde pueden conocer? ¿Dónde pueden contactarte? Claro, nosotros asistimos a la iglesia El Camino en República de Colombia, 436-I, acá por la parte de... Ay, se me olvidó. Valentín Amador. Sí. cerca del distribuidor Juárez. Muy cerca del distribuidor Juárez. Ahí tienes tu casa, nos puedes encontrar a nosotros, a varios líderes, personas que han experimentado a Dios y que quieren compartir pues contigo. ¿En qué horario, qué día? Sería el domingo a las 10 de la mañana y el día jueves a las 8 de la noche para oración. Bueno, pues querido Radio Escucha, amigos que están en Facebook, ahí hay una opción para que tú también te acerques y puedas seguir creciendo en este camino. Momento de agradecerte, Abdiel, que nos hayas acompañado, como siempre, a Odrich en el manejo y producción de cámaras en nuestro streaming. David, muchísimas gracias en los controles, a Pati, nuestra productora, que no está. Y querido Radio Escucha, si estos contenidos te están gustando, si sientes que han aportado a tu vida, ayúdanos a que esto siga creciendo. Dale un me encanta a nuestras publicaciones, compártelas, hazlas llegar a todos aquellos que tú crees que puedan resultar beneficiados de este ejercicio de comunicación de la palabra de Dios. Momento de dar cierre a la emisión del día de hoy de tu programa En Frecuencia con Jesús. Tu amigo Julio de Gante se despide y te recuerda que el día de mañana volvemos a tener una cita para estar en la mejor frecuencia, En Frecuencia con Jesús. Hasta mañana y gracias. Estamos fuera.